La Iglesia Piedra Viva presenta al pastor José Pérez Méndez en vivo en una de sus predicaciones. Amén. Ahora sí vamos a ir a la palabra del Señor en San Mateo capítulo 19, versículo 16. Vamos a darle lectura y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra, el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándole Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos por esta palabra. Queremos, Señor, que tú nos hables a través de ella, que tu Santo Espíritu se manifieste en nuestros corazones. Necesitamos que tú, en estos tiempos que estamos viviendo, de tanta confusión, de tantos problemas, de tantas dificultades, queremos, Señor, que tú nos hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que no haya nada, papá, que nosotros amemos más que a ti, Señor. Que no haya nada que amemos más que ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Señor, que tú saques todo lo que no es tuyo y usted ponga más de ti en nuestras vidas. Gracias, Papito Santo. Pedimos tu bendición por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Ya quizá muchos de nosotros hayamos más de una vez escuchado esta palabra que habla acerca de un joven rico. Amén. Y si uno empieza a estudiarla, como se dice, uno se va a encontrar con muchas cosas que muchas veces también no, porque sabemos que nosotros no tenemos tanta plata, o sea, no somos ricos, ¿cierto? Pero Dios nos tiene bendecido igual. Amén. Dios nos tiene bendecido igual. No nos faltan los alimentos, no nos falta todo lo que nosotros tenemos. Y es porque el Señor es bueno para con nosotros. Y si hay momentos de dificultades, el Señor igual, Él se va a glorificar, Él se va a manifestar dando lo que nosotros le pedimos. Ahora la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Usted cree que el Señor responde a la oración de sus hijos? Yo lo creo, yo lo creo. Yo he visto muchos testimonios en la cual el Señor ha respondido a nuestras peticiones que nosotros hemos puesto delante de su presencia. Y como decía el último versículo, decía: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.
Para Dios todo es posible. Lo imposible para los hombres, para Dios es posible. Amén, iglesia. Eso tenemos que creerlo con todo nuestro corazón. Hay otras sugerencias muy atractivas, pero lo más probable es que Jesús utilizara la metáfora literalmente y que de hecho dijera que le era tan difícil a un rico entrar en el reino del cielo, como a un camello pasar por el ojo de una aguja. ¿Por qué esta extrema dificultad? Las riquezas tienen tres efectos principales en la actitud de una persona. Aquí el Señor citó a este versículo de que es difícil que un hombre rico entre al reino de los cielos, que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja. Yo no sé si ustedes saben a qué se refiere cuando habla del ojo de una aguja. En el antiguo tiempo, bueno, y hasta este tiempo, hay unas puertas grandes que adentro de esos portones le ponen una puertecita chica. ¿Ustedes han visto? Esa puertecita allá en Israel se llamaba ojo de aguja. Y los mercaderes cuando venían a una cierta hora se cerraban las puertas de la ciudad. Por decir algo, a las 6 de la tarde se cerraban las puertas de la ciudad. ¿Por qué? Porque había muchos asaltantes, muchos ladrones en esos tiempos. Entonces la puerta grande se cerraba y solamente quedaba abierta la puerta del ojo de aguja. Amén. Entonces cuando venían los comerciantes que llegaban atrasados al portón abierto y solamente estaba abierta la puerta chica como era el ojo de aguja, ellos tenían que hacer pasar los camellos por el ojo de la aguja. Tenían que hacerlo pasar, no era que no se podían pasar, pero tenían que hacer un sacrificio muy grande, porque ustedes saben que los camellos tienen 2 jorobitas en la espalda, y para meterlo ellos tenían que, qué maniobra no hacer para poder meter el camello, porque si lo dejaban afuera, al otro día no iba a haber camello. Amén. Entonces, esa era la situación. Por eso que el Señor Jesús dijo que era muy difícil que una persona que fuera rico pudiera ser salvo. Y aquí pone como ejemplo esto. Amén. Ahora, la riqueza produce una falsa independencia. Si uno tiene una buena provisión de bienes de este mundo, puede que se crea capaz de resolver cualquier situación que se le pueda presentar. Si un hombre es rico, se figura que todo tiene un precio. Y si quiere algo, no tiene más que comprarlo. Y que si se le presenta una situación difícil, puede encontrar la salida. Puede llegar a pensar que puede comprar el derecho a la felicidad y la exclusión de la aflicción. Así es que llega a pensar que Dios no le hace ninguna falta y que es perfectamente capaz de resolver la vida por sí mismo. Y a eso es lo que el Señor se refiere en esta palabra. Cuando el joven rico, él le dice: Señor, yo he guardado tus mandamientos de mi juventud, pero el Señor Jesús le dijo: te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Entonces, ¿qué pasó con el joven rico? Se fue triste. Se fue triste, ¿por qué? Porque él amaba más las riquezas que él tenía. Así como el rico llega a un punto cuando descubre que eso es una ilusión, que hay cosas que no se pueden comprar con dinero y hay cosas de las que el dinero no nos puede salvar, pero siempre existe el peligro de que las muchas posesiones produzcan la falsa independencia, que considera hasta que se entere de lo contrario, que ha eliminado la necesidad de Dios. Nosotros, como hijos y como personas,
como personas, aunque no seamos hijos, todos necesitamos depender de Dios. Todos necesitamos. Hemos escuchado muchos testimonios de personas que ellos han dicho, no, yo soy ateo, no creo en nada. Pero esos ateos después al final terminan por creer en Dios, por creer en Dios. O sea, nadie puede vivir sin el creador de su vida, el que te creó. Nadie puede vivir sin el que nos ha creado. No podemos vivir, iglesia. Y bueno, y como les digo, desgraciadamente, yo mientras estudiaba esta palabra, yo pensaba en el mismo Señor Jesucristo, que en el tiempo del pueblo de Israel, para los hombres que tenían harta plata, era fácil para ellos pagar los diezmos y hacer regalos en la iglesia y hacer cosas, ¿cierto?, portentosas. Y el Señor Jesucristo vino a enseñarnos una forma y una manera mejor, que la salvación no se recibe por obra. ¿Cómo se recibe la salvación? Por fe, por gracia. Aleluya, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a enseñarnos la humildad, la mansedumbre. Él vino a enseñarnos, aleluya, estos tremendos mandamientos que el Señor estaba considerándole a este joven rico. Y así el Señor quiere con cada uno de nosotros, que nosotros podemos adquirir la salvación, no cancelando. En una oportunidad también en la Biblia sabemos que hombres venían a comprarle el poder a Pablo, venían a comprarle el poder a los discípulos. Y el Señor a través de sus siervos le dijo que ese dinero perezca contigo, porque yo no quiero dinero, porque esto no se compra con dinero, aleluya, porque esto se recibe por la fe en Jesucristo el Señor. Amén, iglesia. Nosotros tenemos esto, tenemos este poder en nuestras vidas y nosotros ya lo sabemos claritamente de que del momento que nosotros creímos, nosotros fuimos salvos y fuimos sellados con el Espíritu de la promesa y el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Así como el rico llega a un punto, las riquezas encadena al hombre a este mundo. Donde esté vuestro tesoro, dijo Jesús, allí también estará vuestro corazón. Esto está en Mateo capítulo 6, versículo 21. Si todo lo que una persona desea se encuentra en este mundo, si todos sus intereses están aquí, no piensan nunca en el otro mundo ni en el más allá, sino una persona tiene un interés demasiado grande en la tierra, puede llegar a olvidarse de que hay un cielo. Después de una visita en un cierto castillo y estado rico y lujoso, un doctor llamado Johnson observó sobriamente: estas son las cosas que le hacen a uno difícil morir. Es perfectamente posible que un hombre está tan interesado en cosas terrenales que olvide las celestiales, que esté tan involucrado en las cosas que se ven, que olvide las cosas que no se ven. Ahí está la tragedia, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Aleluya. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que preocuparnos. Un día el Señor le dijo, un hombre, en una parábola de un hombre en la Biblia igual, dijo, mandó él a crear graneros para echar todo el trigo, el grano de sus haciendas, de su terreno. Y él empezó a guardar, dijo, voy a guardar porque yo con esto voy a vivir toda la vida y no voy a tener ningún problema y soy rico y no necesitaba a Dios ni necesitaba nada. Pero a la medianoche le dijeron, hombre, prepárate porque vienen por tu alma. O sea, a la medianoche él se iba a morir. Amén. Y los graneros y toda la riqueza que él tenía, ¿de quién iba a ser? Él se iba a morir. Por lo tanto, él no iba a poder disfrutar eso.
Y es por eso que el Señor también a través de su palabra en esta noche nos habla y que tenemos que tener cuidado en esto y no cambiar a Dios por las cosas de esta tierra, no solamente el dinero, hermano, puede ser otro tipo de cosas, otro tipo de engaño que el enemigo nos mete a veces y nosotros estamos más atrás de aquello que de buscar al Señor, que de servir al Señor. Estamos más dependiendo de esas cosas que dependiendo de Papá Celestial. Pero el Señor en esta noche nos dice que nosotros debemos confiar en Él. Nosotros tenemos que esperar en Él, aleluya, porque Él tiene la respuesta a todas nuestras necesidades. La riqueza tiende a ser a la persona egoísta. Por mucho que tenga una persona, es humano y desea tener todavía más. Además, una vez que uno ha disfrutado de comodidad y lujo, siempre tiende a temer el día en que lo pueda perder. La vida se convierte en una pelea preocupada y tensa para retener lo que se tiene. El resultado es que cuando uno se hace rico, en vez de tener el impulso de dar, a menudo tiene el de retener. Su instinto es amenazar más y más las cosas, porque cree que le dará la seguridad. Quiero contarles una historia de un hermano americano. Este hermano, cuando vino acá a Chile, lo entrevistaron en la televisión y él se llama, no sé si estará vivo todavía, pero su nombre era Portugal. No sé si es apellido o nombre. Portugal. Él era miembro de una iglesia en los Estados Unidos. Era miembro nada más, no era un líder, era un miembro. Pero él era un empresario muy famoso. Él tenía más o menos en 40 países del mundo, era dueño de los hoteles más grandes. Aquí en Chile no sé cuántos hoteles tenía y en varios países tenía, como les digo, en 40 países del mundo tenía los hoteles más grandes. Y él un día le prometió al Señor cumplir con su diezmo. Él empezó a diezmar para Dios y Dios lo siguió bendiciendo hasta llegar, como les digo, a ser uno de los grandes empresarios del mundo. Pero un día dijo: Señor, yo no voy a diezmar más. No voy a diezmar más. Yo me voy a hacer socio contigo, Señor. O sea, en vez de entregar mi 10%, voy a entregar el 50% de mis entradas. Y después vino a Chile de nuevo, porque nosotros estábamos en esa iglesia caminando, y cuando él vino a Chile, nosotros supimos la noticia que él fue entrevistado en Santiago. Y cuando lo entrevistaron, él dijo, o sea, le preguntaron los periodistas, ¿por qué usted es un hombre tan próspero? Entonces él les dijo, yo soy próspero porque soy cristiano, soy hijo de Dios y yo siempre diezmé, pero ahora yo dejé de diezmar, ahora yo me hice socio con Dios. Y porque me hice socio con Dios, hoy día él tiene en 100 países del mundo, tiene los hoteles más grandes. Dios lo prosperó, Dios lo bendijo, Dios estuvo con él. Bendito sea el nombre del Señor. El último análisis, su actitud era totalmente egoísta. Fue por eso lo que Jesús le hizo enfrentarse con el desafío de vender todo y dárselo a los pobres. Este hombre era prisionero de sus posesiones. Si una persona considera sus posesiones como algo que le ha sido dado exclusivamente para su propia comodidad y conveniencia, son una cadena que le hace falta romper. Si viera sus posesiones como un medio para ayudar a otros, sería su corona. La gran verdad de esta historia radica en la manera en que ilumina el sentido de la vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios
la palabra eterno es aiomos, que no quiere decir lo que dura para siempre, sino algo que corresponde a Dios, o que pertenece a Dios, o que es una característica de Dios. La gran característica de Dios es que Él de tal manera amó a este mundo, y Él dio y entregó a su único Hijo, su Hijo unigénito. Gloria a Dios, que Él vino a rescatar a cada uno de nosotros. Por tanto, la esencia de la vida eterna no es un cumplimiento calculado cuidadosamente de los mandamientos y las reglas y las normas. La vida eterna se basa en una actitud de amor y generosidad sacrificial para con nuestro prójimo. Si quisiéramos encontrar la vida eterna, la felicidad, el gozo, la paz de la mente y la serenidad del corazón, no sería amontonando en una balanza de medallas frente a Dios, guardando mandamientos y observando leyes y normas. Sería reproduciendo la actitud de amor y del cuidado de Dios para con nuestros semejantes, seguir a Cristo en gracia y generosidad, servir a las personas por las cuales Cristo murió. Una de las enseñanzas más poderosas que el Señor nos da, ustedes saben que Dios es el dueño de todo el mundo. Amén. Y por lo consiguiente Jesús también. Él se hizo pobre. Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Amén. Así dice la palabra. Él se anonadó para bendecirnos a nosotros. Pero lo importante, que a Él no le importó que usted era grande, que usted era chico, que usted era bonito, que era feo, que tenía un defecto en su cuerpo. A Él no le importó, porque Jesús se entregó por todos nosotros. ¿Y sabe por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Y el Señor Jesús nos deja una tremenda enseñanza en esta noche a nuestra vida, que nosotros tenemos que amar a nuestros semejantes. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Amén. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Si alguien, el Señor ha tocado su corazón para ayudar a su prójimo, o algún hermano, alguna hermana que está pasando por momentos difíciles, creo que ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Jesucristo, ese es el deseo del Espíritu Santo, que nosotros podamos apoyar a nuestros semejantes. El mismo apóstol Pablo dice en la Biblia que él decía que no se preocuparan tanto de uno mismo, sino se preocuparan de los demás. Amén. Nos preocupemos de nuestro prójimo. Bendito es Dios, porque en eso consiste, en eso radica lo que es el Evangelio, lo que es también predicar el Evangelio, en eso radica, porque toda la gente que viene de allá del mundo vienen con problemas, con dificultades, vienen con pobreza, vienen pasando hambre y quizás muchas otras cosas más, porque eso es lo que Satanás, el diablo, da. El diablo vino a matar, a robar y a destruir, hermanos. Aleluya, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a bendecir, aleluya, pero Él vino también a través de nosotros a bendecir a esa gente que está pasando estos momentos difíciles. Amén, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Por último, el joven rico volvió la espalda con gran tristeza. No aceptó el desafío porque tenía muchas posesiones. Su tragedia era que amaba las cosas más que a las personas y se amaba a sí mismo más de lo que amaba a otros. Cualquier persona que ponga las cosas por delante de las personas, al yo antes que a los demás, le da la espalda a Jesucristo. Yo recuerdo siempre cuando un profeta, podemos decir así, el profeta Elías fue a llamar a Eliseo, ¿se recuerdan? Y él estaba arando la tierra. Él estaba arando la tierra. Pero ahí a él no le importó nada. Cuando Elías lo llama y le dice que venga con él. Y él tenía ahí una yunta de bueyes y que estaba trabajando.
Y él dice en la Biblia que él mató, creo que son 2 yuntas de bueyes, los mató, y con el arado y con el yugo, con el yugo lo hizo leña, dice la Biblia, y hizo fuego, y los animales los mató y se los dio a la gente pobre. Bendito sea el nombre de Dios, porque estaba el Espíritu de Dios en su corazón. Estaba esa insinuación maravillosa que el Señor entrega como enseñanza a nuestras vidas. Yo sé que la salvación no se recibe por obra, amén, ni tampoco por obra de caridad. Pero iglesia, dice la Biblia que la fe sin obra, ¿cómo? Es muerta. La fe sin obra es muerta. Nosotros igual tenemos que hacer obras. Tenemos que ayudar a nuestros semejantes. Tenemos que ayudar a la gente que está pasando momentos difíciles. Tenemos que abrir nuestros corazones, iglesia, y Dios estará bendiciendo nuestras vidas. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios leal, aleluya, para con nosotros. Téngalo por seguro que Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar, Dios te va a dar, aleluya, porque yo lo he visto con mis ojos cómo el Señor se manifiesta de una forma poderosa sobre nuestras vidas. 2 puertas en las ciudades amuralladas, así que se sugiere que Jesús estaba diciendo que le era tan difícil a un rico entrar en el reino del cielo como a un corpulento camello pasar por la portezuela por la que casi no podían entrar una persona. Bendito sea el nombre de Dios. En nuestras vidas de cristianos hay muchas cosas que resolver, pero para cada necesidad o problema o dificultad hay una respuesta, y esta se encuentra en su palabra, llena de sabiduría y de verdad. No hay mentira en ella. Nuestras mentes necesitan ser renovadas, nuestros corazones moldeados por ti, nuestros cuerpos ser sanados, nuestra vida entera sea alineada, conectada y dependiente a la vid que es Cristo nuestro Señor. Danos a beber de tus aguas esta tarde. Nos despojamos de aquellos obstáculos que no nos dejan sumergirnos en el río de Dios. Historias más conocidas y apreciadas del Evangelio. Todos los evangelios dicen el hombre era rico. Mateo dice que era joven. Lucas dice que fuera un hombre principal o gobernador. Diferencia entre la idea correcta y la equivocada de lo que es ser cristiano. Vino a Jesús buscando lo que él llamaba la vida eterna, y estaba buscando la felicidad y la satisfacción, la paz con Dios. La misma manera de hacer la pregunta de Lato, ¿qué debo yo hacer? Estaba pensando en términos de obras. Era como los fariseos pensaban en términos de reglas y normas. Estaba pensando en agradecer su prestigio con Dios, cumpliendo las obras de la ley. Está claro que no sabía nada de seguir a Dios o de la gracia de Dios. Así que Jesús trató de conducirse al punto de vista correcto. Jesús le contestó en sus propios términos. Les digo que cumpliera los mandamientos. El hombre le preguntó, ¿qué clase de mandamiento? A eso Jesús citó 5 de los 10 mandamientos. Aquí hay algo importante acerca de los mandamientos que Jesús escogió citar. Eran todos los de la segunda tabla, los que tratan no de nuestro deber para con Dios, sino de nuestro deber para con los hombres. Son los mandamientos que gobiernan nuestras relaciones personales y nuestra actitud para con nuestros semejantes. Dios está preocupado de eso. Siempre se pone un ejemplo de la cruz. La parte vertical con Dios y la parte horizontal es hacia los demás. O sea, nosotros tenemos que preocuparnos de nuestros semejantes. Amén, iglesia. Si Dios nos bendice, tenemos que también bendecir a nuestros semejantes. Bendito sea el nombre de Dios. Siempre yo
observo algo, que la gente en la calle están trabajando en un supermercado o están pidiendo, siempre la gente le pasa una moneda. ¿Qué vale una moneda? No vale nada una moneda. Amén. Realmente uno tiene que igual llevarse la mano al corazón y tomar un dinero que a esa persona le pueda servir. Amén. Que le pueda servir, porque nosotros somos hijos de Dios, dependemos de Dios, y Dios es el que nos da el sustento, Dios es el que nos da el trabajo, Dios es el que nos da la vida. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y para Él no hay nada imposible, iglesia. Para Dios no hay nada imposible. Él tiene respuesta para todas las cosas. En el mismo mandamiento que cita Jesús, le está preguntando a este joven cuál era su actitud para con sus semejantes y para con sus padres, es decir, cómo eran sus relaciones personales. La respuesta del joven fue que él había cumplido estos mandamientos. Y sin embargo, había todavía algo que él sabía que debía tener y no tenía. Así que Jesús le dijo que lo vendiera todo y que se lo diera a los pobres y que le siguiera. Aquí está la clave de todo el pasaje. El joven rico pretendía haber cumplido la ley. En un sentido legalista, aquello podría ser cierto, pero en el sentido espiritual no lo era, porque su actitud hacia su semejante era errónea. Bendito sea el nombre del Señor, iglesia. Amén. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que nosotros creamos que lo que tenemos viene de parte de Dios. Él nos bendice, Él nos va a surtir todo lo que nos está haciendo falta. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Pero para eso tenemos que creerlo. Y como leíamos el último versículo, dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén, iglesia. Para Dios todo es posible. Cosas que para nosotros pueden ser tan difíciles, pero si usted se las presenta a Dios, téngalo por seguro que Dios va a responder a sus peticiones. Dios va a responder a sus peticiones, pero para ello necesitamos, iglesia, necesitamos mirar hacia nuestro lado, mirar hacia nuestros semejantes, mirar a aquellos que están necesitados. Yo siempre cuento el testimonio de mi mamá. Ella era una mujer cristiana y las vecinas a veces, porque ella era evangélica, le tenían mala, le tenían envidia, porque igual éramos una familia bendecidos por Dios. Dios nos tenía bendecidos. Y a mi mamá siempre la trataban mal en la calle, la insultaban. Pero mi mamá, en vez de enojarse con esa persona, ella llegaba a la casa y buscaba un regalito, lo más lindo que ella tenía, y se lo llevaba a esa persona. Y le decía: vecina, yo vengo, el Señor me mandó a regalarle esto que yo le traje. Y las personas se ponían a llorar. Y se ponían a llorar, y realmente por su acción que ella emprendía, porque sabía que había algo que no estaba funcionando bien en la vida de esas personas. Y de esta manera ella se ganó a todas esas personas. Después, cuando mi mamá partió, todos ellos estaban de los primeros ahí despidiendo a mi vieja cuando la llevamos al cementerio. Realmente todas esas personas estaban ahí. Habían cientos de personas, porque habían cuadras y cuadras de personas que fueron a sepultar a mi mamá. Realmente por eso, porque el testimonio que ella dejó de ayudar a muchas personas, de bendecir a muchas personas, y ese es el trabajo que el Señor nos ha mandado a dejar también. Quizá muchas veces nosotros perdimos la bendición porque estamos adorando a otros dioses. Estamos adorando a otros dioses. A lo mejor no que seamos ricos, porque no habemos ricos multimillonarios acá, sino que quizás por un vicio, quizás por un programa de televisión,
quizás por un partido de fútbol, quizás por cualquier cosa, dejamos de congregarnos en la casa de Dios. Amén. Y eso es lo que el Señor nos habla en esta noche, que tenemos que dejar todas esas cosas y empezar a buscar al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, que no haya nada que nos tenga atado, iglesia, porque el Señor Jesús ya padeció por nosotros para darnos libertad. Nosotros a través de su sangre fuimos libres, aleluya, para que hoy día nosotros podamos servirle a Él. Amén. Que el Señor nos ayude, que nada de esto nos impida, como este joven que dice que después que escuchó lo que Jesús le dijo, él se fue triste. Él se fue triste porque él amaba mucho lo que él poseía. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, iglesia. Amén. Que el Señor nos bendiga y que podamos pensar en esta palabra, lo que el Señor ha querido decirnos en esta noche, y que realmente nada de esto nos haga ser egoístas, sino que podamos ser desprendidos, podamos bendecir a esas personas que muchas veces nos ponen la carita así para que nosotros los bendigamos. Somos hijos de Dios, somos hijos de un papá que tiene platita, amén. Él puede bendecirnos a nosotros. Usted le ora al Señor y el Señor te va a bendecir, el Señor te va a abrir las puertas. Que el Señor nos bendiga por esta palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Señor Jesús, gracias. La Iglesia Piedra Viva presentó al pastor José Pérez Méndez en vivo en una de sus predicaciones. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, te pedimos que las compartas en tus redes sociales y así nos estarás ayudando a difundir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.